Reguladores de crecimiento. Uno de los primeros reguladores de crecimiento que fue estudiado fueron las auxinas, que en el año 1880, cuando Darwin realiza algunas experiencias realmente novedosas, no se conocían como tal. Las experiencias de Darwin implicaban hacer germinar semillas de avena y obtener la estructura que se denomina coleoptilo. El coleoptilo es una estructura tubular que protege a la plántula, en el caso de las semillas de gramínea, de las lesiones que puedan tener las hojas primarias que se encuentran por debajo de esta estructura. Este coleoptilo existe en tanto y en cuanto no se rompa, porque a medida que crece la hoja rompe la estructura y esta estructura deja de existir como tal. Aproximadamente 8 o 10 días puede durar el coleoptile mientras la semilla se encuentra en condiciones de oscuridad. La experiencia de Darwin consistía en hacer crecer estos coleoptiles y colocar una fuente de luz. La fuente de luz lo que generaba era la curvatura del coleoptile. Entonces Darwin lo que decide es decapitar el coleoptile y ver cuál era la curvatura cuando se lo exponía a luz. Lo que observa es que el coleoptile no se curva. Después decide cubrir el ápice con un capuchón, como el que vemos acá, ilumina y el coleoptile tampoco se curva. Entonces, con estas experiencias, Darwin sostiene que algo tenía que existir en el ápice que generaba la respuesta de curvatura. Por supuesto que en aquellos años no existían métodos de cuantificación, ni extracción, ni purificación de ese compuesto que Darwin sostenía que existía en el ápice. Boyce y Jensen, en el año 1913, piensan de que la experiencia de Darwin arrancó en el 1880 y Jensen en el 1913. Esta experiencia, Boyce la mejora y decide colocar en el extremo no iluminado un pedacito de mica y ver la curvatura en el lado oscuro. Entonces observa que el coleoptile no se curva. Cuando ese pedacito de mica, en lugar de ponerlo del lado oscuro, lo pone desde el lado de la fuente luminosa, él observa que el coleoptile se curva. Decide fabricar un pedacito, un bloquecito de agar y corta el coleoptile y coloca entre el ápice del coleoptile y el resto un bloque de agar. Lo ilumina y ve que el coleoptile se curva. Entonces él saca dos conclusiones de este ensayo: de que algo podía estar en el lado no iluminado y que ese algo difundía al bloquecito de agar. En el año 1919, Pal todavía mejora la experiencia respecto de lo que el ápice del coleoptile representaba. Él juega con mover el coleoptile y comprueba de que bastaba un pequeño fragmento de unión entre el ápice y el resto del coleoptile para que se produzca la curvatura. En el año 26, Wendt ya tiene idea de que esta sustancia que promovía la curvatura del coleoptile ante la fuente luminosa
difundía a un bloque de agar. Entonces él realiza un coleoptile, él fabrica un bloquecito de agar y coloca 6 coleoptiles. Luego a ese bloquecito de agar lo divide en fracciones y cada una de esas fracciones la coloca en un coleoptile y ve la respuesta de la curvatura. Aquí ya comienza a aparecer un concepto muy importante, que es el de concentración. Porque Wen dice, si yo coloco 6 ápices de coleoptile en un bloquecito de agar, él después descubre que si duplicaba la cantidad de ápices, la respuesta era distinta. Entonces, acá ya comienza a traer el concepto de concentración. Con estas experiencias comienzan a aparecer ya fundamentos químicos de que los compuestos que se sintetizan en el ápice podrían ser las auxinas y se las relaciona con la curvatura del coleoptile. Entonces se juega con el efecto concentración. Se colocan 2, 4, 6, 8 o 10 ápices de coleoptile sobre una placa de agar y se mide la curvatura del coleoptile. Entonces se obtiene esta gráfica, en donde entre 8 y 10 coleoptiles por placa de agar ya la curvatura es la misma. Más adelante, cuando se logra de sintetizar y descubrir el ácido indol acético, también analizando un gráfico de curvatura en función de concentración, se observa el mismo tipo de respuesta, alcanzando un máximo en 0,25 y luego disminuyendo. Entonces, uno de los primeros efectos que se estudian es con el alargamiento de los coleoptiles de avena. Se colocan coleoptiles de avena en soluciones de auxinas y se observa el crecimiento del coleoptile de avena. Todo lo que ustedes están viendo con el aspecto transparente corresponde a lo que ha crecido el coleoptile en esa solución de auxinas que evidentemente en este caso A y B difieren en concentración y B es de una concentración mayor. Bueno, así es como surgen las auxinas. Hay auxinas naturales y hay auxinas sintéticas. La característica que deben presentar los compuestos de naturaleza auxínica es que tienen que tener una estructura aromática unida a un grupo carboxilo. Ese es uno de los requisitos para que un compuesto tenga naturaleza auxínica. El ácido indol acético es una auxina natural y estos compuestos que aparecen acá son compuestos sintéticos. Este es el ácido 4-cloroindol 3 acético y esta es la estructura del ácido indol 3 butírico. Esta es la hormona que más se utiliza para el enraizamiento. Esta hormona ustedes la compran en cualquier supermercado, compuestos que tienen una fracción de auxina. Otra de las características que se requiere para que un compuesto tenga naturaleza auxínica es que tiene que existir una distancia de 0,5 nanómetros entre la carga positiva del anillo aromático y la carga negativa del grupo carboxilo. Las auxinas sintéticas tienen aplicaciones como herbicida. Dos auxinas sintéticas son el 2,4-D, que es el ácido 2,4 de clorofenoxiacético, y el dicamba, el ácido
2-metoxi-3,6-diclorobenzoico. Esto es una de las características de las auxinas sintéticas, de actuar como herbicidas. ¿Dónde se sintetizan las auxinas? Las auxinas se sintetizan en los meristemos y a partir de este sitio se distribuyen al resto de la planta. ¿A partir de qué compuestos se sintetizan las auxinas? El precursor para la síntesis de las auxinas es el triptófano. Hay 3 vías mencionadas en la bibliografía para distintas especies. La vía de la triptamina, en donde a partir de triptófano, mediante un triptófano descarboxilasa pasa a triptamina, de la triptamina mediante una aminoxidasa al indol 3-acetaldehído, de ahí por una deshidrogenasa al ácido indol 3-acético. Esta es la vía de la triptamina. La otra vía es la vía del triptófano. A partir del triptófano, mediante una transaminasa, pasa al ácido indol 3-pirúvico, luego por una descarboxilasa al indol 3-acetaldehído y luego por una deshidrogenasa al ácido indol 3-acético. Está la vía de la acetaldoxima, que pasaría a 3-acetonitrilo y luego por una nitrilasa al ácido indol 3-acético. Esta vía, la vía de la acetaldoxima, es característica de las brasicáceas, de las poáceas y de las musáceas. Los microorganismos también son capaces de producir auxinas. En este caso, la vía, también a partir del triptófano, por la vía de la 3-acetamida y mediante una hidrolasa, pasaría al ácido indol 3-acético. Las auxinas tienden a acumularse en los lugares más alcalinos de la célula. 1/3 del contenido de ácido indolacético se encuentra en el cloroplasto y el resto en el citosol. Una característica de las auxinas es que las auxinas y en general todas las hormonas en el citosol puede ser metabolizado por conjugación o por catabolismo. Mientras que las auxinas, el ácido indolacético concretamente en el cloroplasto, está protegido de estos procesos. En cuanto al transporte, el ácido indolacético se mueve desde el ápice a la base, es decir, que el transporte es polar. Esto implica que el gradiente longitudinal desde el tallo a la raíz tiene que afectar la elongación del tallo, ser responsable de la dominancia apical y justificar la senescencia foliar. El transporte, al ser polar, requiere de energía, por lo que está asociada a procesos respiratorios. El transporte se va a producir de célula a célula. Se requiere de transportadores específicos en la membrana plasmática y las auxinas son transportadas en forma no polar por el floema mediante un proceso pasivo. El mecanismo de traslocación de las auxinas es el siguiente. Si esto es una célula, esto es otra célula y esto es otra célula, en esta célula el ácido indolacético está pasando a esta otra célula mediante en forma de anión o bien en forma de anión asociada a un protón. Entonces, este anión va a ingresar
a otra célula acompañada de 2 protones mediante un transportador de membrana que es una permeasa de cotransporte con protones. También podría entrar bajo la forma ácida, como el anión unida a la forma protónica. Dentro del citosol, la auxina bajo la forma disociada va a disociarse en anión y van a quedar los protones. Esto lleva a que el pH disminuya, con lo cual las ATPasas protónicas ubicadas en la membrana van a expulsar protones por esta vía, de tal forma que la forma aniónica pasa a otra célula, en donde va a ocurrir lo mismo. Es decir, que en el citosol las auxinas van a predominar bajo la forma aniónica. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las auxinas? Las auxinas participan en la elongación celular y es una inductora del crecimiento de los tallos. Si se grafica la elongación en función del tiempo en horas de segmentos colocados en una solución que contiene auxinas, una solución que contiene sacarosa y una solución que contiene auxina más sacarosa, este es el gráfico que se puede obtener, en donde se aprecia que con una solución de sacarosa el crecimiento de un segmento es prácticamente escaso. Solo con auxina describe esta curvatura y con auxina más sacarosa el crecimiento es máximo. Si se grafica el crecimiento relativo de la elongación del segmento en función de la concentración de auxinas, se observa una gráfica de este tipo, en donde las auxinas siempre tienen una fase de latencia y luego una fase de respuesta exponencial. Las auxinas aumentan rápidamente la extensibilidad de la pared. Las células vegetales se expanden en 3 etapas. Primero, por la incorporación de agua, por un gradiente de potenciales hídrico. Luego, la presión de turgencia aumenta debido a la rigidez de la pared celular y se produce la pérdida de rigidez, permitiendo que las células se expandan en respuesta a la presión de turgencia debido a la presencia de expansina. A pH ácido, las expansinas provocan la distensión de las paredes celulares por debilitamiento de los puentes hidrógeno entre los polisacáridos y los componentes de pared. El crecimiento celular si esto es una célula, si esto representa a una célula y analizamos lo que va a ocurrir en este fragmento, esto corresponde al citoplasma, esto a la membrana plasmática y esto a la pared celular, donde básicamente está formada por celulosas, hemicelulosas, pectinas, etc. Las auxinas van a estimular a la ATPasa porque ya hemos visto que las auxinas tienden a acidificar el citoplasma, entonces se produce la exclusión de los protones. Estos protones lo que van a producir va a ser el debilitamiento que existe entre la celulosa y este debilitamiento sumado a el ingreso de agua a la célula
por un gradiente de potenciales hídrico y un aumento de la presión de turgencia sobre la pared, va a permitir la elongación celular. En cuanto al mecanismo de acción de las auxinas, hay dos hipótesis que se plantean. Una es la hipótesis de la activación y la otra es la hipótesis de síntesis. En la hipótesis de la activación se supone que las auxinas se unen a proteínas, ya sea que están adosadas a la membrana o bien en el interior de la célula, y que este conjunto auxina-proteína va a interaccionar directamente sobre las ATPasa protónicas de la membrana plasmática para estimular el bombeo de protones hacia la pared celular. También se supone de que podrían estar implicados algunos segundos mensajeros como el calcio y como el pH intracelular. La otra hipótesis es la hipótesis de síntesis, en donde las auxinas activarían unos segundos mensajeros que van a actuar activando la expresión de ciertos genes que codifican a las ATPasas de la membrana plasmática. Esta codificación se realizaría estimulando la síntesis de proteínas a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Luego se generaría una acción sobre el aparato de Golgi para la secreción. Entonces, de esta manera, las ATPasas protónicas actuarían en la salida de protones mediante esta bomba protónica de la membrana plasmática. Estos protones son los que en definitiva la pared celular van a actuar en la activación de las expansinas y van a permitir el alargamiento celular. Entonces, se ha observado que las auxinas modifican el pH del apoplasto. Si se analiza la inclusión de células en un medio conteniendo auxinas en distintos tiempos, se ve cómo se va a producir la modificación del pH. Apenas se pone en contacto las células con una solución de auxina, el pH permanece más o menos constante y a medida que aumenta el tiempo de exposición, el pH desciende por el mecanismo que hemos visto anteriormente. Por el contrario, si se mide la longitud en función del tiempo a la exposición de las auxinas, se ve cómo la longitud aumenta. Entonces, simplificando, se puede decir de que las auxinas acidifican el apoplasto mediante un mecanismo que lleva a la acidificación de la célula, la exclusión de protones desde el citoplasma que van a actuar a nivel de las expansinas, por consiguiente van a actuar sobre el crecimiento celular. Otros efectos que describen las auxinas es en el fototropismo, en el gravitropismo y en el tigmotropismo. Los ápices en las plantas tienen tres funciones: producir auxinas, percibir el estímulo luminoso y transportar el ácido indol acético. En este gráfico, donde se representa la longitud medida en centímetros, longitud de crecimiento, en función del tiempo de exposición a una solución de auxina, se observa que
El lado irradiado presenta este crecimiento, un control sin luz presenta este crecimiento y el lado a la sombra presenta este crecimiento. Quiere decir que el sector, si yo coloco un tallo en una solución de auxina, el sector que más va a crecer es el que está sombreado y el que menos crece es el lado irradiado. En este sentido, las fototropinas son los fotorreceptores de la ruta de señalización de la luz azul. Otra de las funciones de las auxinas es actuar en el gravitropismo. Recordemos que las células de la raíz reconocemos células de gran tamaño que se denominan estatocitos, esto es en las células de la raíz. Estas células de la raíz se caracterizan por tener grandes granos de almidón. Las hipótesis planteadas es que si esto es una raíz en posición vertical, estos grandes granos de amiloplasto que van a existir en las raíces actuarían como sensores de la gravedad. Si se coloca una célula en posición horizontal, estos granos, estos amiloplastos de gran tamaño, van a ir a deponerse en este sentido. Estos amiloplastos están en contacto muy directo con el retículo endoplasmático y esto también se movería en este sentido, por lo que este efecto de redistribución de los amiloplastos presionando de manera desigual sobre el retículo endoplasmático generarían la curva de la raíz hacia abajo. Los tropismos son movimientos debidos a estímulos externos en los cuales la dirección del estímulo determina la dirección del movimiento. El fototropismo es un tropismo. Ya hemos visto en gráficas anteriores que cuando tallos se colocaban en una solución de auxina, se observaba que si el lado iluminado tenía poco crecimiento, mientras que el lado oscuro tenía un mayor crecimiento. Entonces, lo que se observa es que las auxinas se deponen o migran al lado oscuro. Entonces, esta migración de las auxinas al lado oscuro permite que las células se alarguen más que estas células que están en contacto con la fuente luminosa. El crecimiento diferencial de este lado respecto de este otro genera la curvatura hacia la fuente lumínica. En el caso del gravitropismo, esto es una raíz vertical. Las auxinas se distribuyen por igual en todas las direcciones cuando llega a la caliptra procedente de la estela. Si esta raíz se pone en una posición horizontal, vemos de que las auxinas comienzan a ser mayoritarias en esta cara que en esta otra. Esto produce que el crecimiento del lado inferior sea inhibido por este aumento de la concentración. Esta cara crece más y se va a producir la curvatura hacia abajo. Esto nos está mostrando que las auxinas, dependiendo de las concentraciones, va a tener una respuesta diferencial en el crecimiento. El gravitropismo, si colocamos un tallo en posición horizontal, vemos que el tallo rápidamente se curva hacia arriba. Esto es el gravitropismo negativo.
En cambio, si fuera una raíz, la raíz rápidamente, como en la diapositiva anterior, se curvaría hacia el centro de la Tierra, que es lo que se denomina gravitropismo positivo. Nastismos. Los nastismos son movimientos debido a estímulos externos e internos, en los cuales la dirección del estímulo no determina la dirección del movimiento. Es el caso típico de el ciérrate comadre que nosotros conocemos, en donde si tocamos la hoja, los foliolos rápidamente se pliegan y la hoja se acartucha. Ocurre lo mismo en los movimientos nictinásticos, en donde ustedes han visto que en especies del género Oxalis, al anochecer, los foliolos se pliegan. Esto se debe a qué? A que en la nervadura central, asociada a esta nervadura central, existen células de gran tamaño que se denominan células buliformes. Estas células buliformes, tanto en el ejemplo como el del ciérrate comadre, como en este movimiento de nictinastia, lo que ocurre por diferencia de potenciales hídricos, estas células se van a poner turgentes o no, y cuando estas células pierden la turgencia se produce el pliegue de los foliolos. Las tigmonastias es el caso que veíamos del ciérrate comadre, en donde los foliolos se pliegan. También participan las auxinas en las hiponastías y las epinastías. Esto es una hoja normal. En una epinastía las hojas se curvan hacia abajo y en una hiponastia o hiponastía las hojas se curvan hacia arriba. Un rol importante de las auxinas es que regulan la dominancia apical. La dominancia apical implica que la yema que está en el ápice de una planta actúa comandando el crecimiento en longitud de la planta. Esta yema, al estar ubicada en el ápice, concentra todos los nutrientes y los cofactores que puedan existir en la planta, y esta yema crece en longitud en detrimento de las yemas laterales que pudieran existir en esa planta. Si por algún método esa yema apical se corta, las yemas que están por debajo podrían retomar el crecimiento y retomar la dominancia apical. Las hipótesis que se plantean para justificar la dominancia apical es que las yemas laterales, las yemas que están por debajo de la yema apical, no tienen buena conexión con el haz vascular principal, razón por la cual si las auxinas, si los nutrientes y otros cofactores de crecimiento están traslocándose a lo largo del tallo, estas yemas no llegan a conectarse a ese haz vascular, por consiguiente no reciben el cúmulo de compuestos que necesitarían para su crecimiento. Las auxinas también promueven la formación de raíces laterales y raíces adventicias. Si vemos en estos gráficos, es que hay plantas que, supongamos, las colocamos en agua. Estas plantas, tallos que colocamos en agua, estos tallos rápidamente, algunas especies, pueden formar raíces adventicias. En otras plantas, por ejemplo, en el caso del maíz, si se produce alguna lesión en el cuello de la raíz, en esa lesión se van a producir raíces como respuesta a esa herida. Entonces, estas raíces que se van a producir en estos casos son raíces adventicias. Lo que se supone es lo siguiente, es que si las auxinas siempre se mueven del ápice hacia la base de la planta,
Las auxinas lo que hacen es inducir la expresión de ciertos genes, como el ALF4, como el ALF3, que lo que van a producir es la formación de raíces laterales, en el caso del ALF4, y en el caso del ALF3 es ya el crecimiento de la raíz hasta que esta misma raíz sea capaz de producir la auxina. Entonces, en el cilindro vascular se necesita la auxina transportado acropetamente para iniciar la división celular en el periciclo. Siempre las raíces se formarían a partir del periciclo, las raíces adventicias. Las auxinas también regulan el desarrollo del fruto. En el caso de la frutilla, si tomamos el ejemplo de la frutilla en realidad es una infrutescencia en donde los frutos son los aquenios que tenemos incrustados en este tálamo o receptáculo engrosado. Estos aquenios son los responsables de la síntesis de las auxinas. Se ha visto que si se sacan los aquenios de esta frutilla, este es el tamaño de fruto que se obtendría, o sea que no se logra el engrosamiento del receptáculo. Sin embargo, si se le sacan los aquenios, pero además se lo asperja con una solución de auxina, se puede obtener un fruto intermedio. Con lo cual se comprueba que las auxinas regulan el desarrollo de algunos frutos. ¿Cuáles son las aplicaciones comerciales que tienen las auxinas? Bueno, una de las más utilizadas es la inducción de partenocarpia en frutos. Recuerden que la partenocarpia es la formación de frutos sin haber fecundación o fertilización del óvulo, sino que lo que las auxinas inducen es el engrosamiento del ovario. Las auxinas también participan en el enraizamiento y propagación de las estacas. Cada vez que ustedes quieran enraizar, van a recurrir a compuestos de naturaleza auxínica. Dijimos también que las auxinas tienen la posibilidad de actuar como herbicida. En cuanto a esto, hay que aclarar que las auxinas, la respuesta de las auxinas está muy asociada a la concentración. Cuando las auxinas se usan en altas concentraciones, pueden tener un efecto herbicida. Caso contrario, van a tener un efecto netamente fitohormonal. Las auxinas también inhiben la flotación de yemas en tubérculos de papa y se utilizan para lograr sincronización en la floración.